Buenas tardes, estudiantes de la materia de restauración y conservación. Tenemos hoy otra reunión. Lamento realmente que los estudiantes no participen en las clases y reuniones, lo que permite aclarar dudas, hacer preguntas, explicar y hacer mucho más dinámica la actividad y la clase, que es un curso interesante. Revisé las actividades 3 que me mandaron. Un grupo de Maracay que está trabajando en la iglesia del Carmen. Fue bien interesante lo que enviaron. Se ve que se puede desarrollar un buen trabajo. Tengo dudas de si esa iglesia es de Mujica Millán, pero creo que lo realizado hasta el momento nos va a permitir desarrollar un proyecto bien interesante. También la otra iglesia de la Candelaria de Turmero es una iglesia interesante. Veo que hay un material que ya hay al respecto que ustedes revisaron. Recuérdense que todos los materiales, a lo mejor ya hay un trabajo parecido o igualito al que se quiere hacer, se cita. Se cita porque entonces el trabajo tiene mayor seriedad y es un respaldo a lo que ustedes quieren hacer. Sí creo que hay que trabajar más o ahondar más o recordar un poco los conceptos de historia para describir las iglesias, en lo que se refiere a su balaustrada, sus pilastras, arcos de medio punto, volutas, frontis, la proporción, el campanario. Pero veo encaminado a los grupos de Maracaibo. En lo que se refiere a los grupos de Puerto Ordaz, aunque son dos edificaciones muy interesantes de data más reciente, y los archivos tienen una que otra foto, las exposiciones son muy pobres. Primero porque no se apoyan en una presentación en PowerPoint para ir viendo desde la ubicación en un mapa, en un plano, en un capture de Google Map o y con fotografías alrededor. Entonces, las exposiciones comunican muy poco y no permiten realmente ubicarse y entender la explicación hasta el momento pedida de las dos iglesias. Entonces, es muy pobre realmente los dos grupos. Espero que para la cuarta actividad el trabajo entregado sea de mejor calidad. Vamos a hablar hoy de algo en el tiempo que nos queda, de lo que se denomina arquitectura de tierra. ¿Por qué necesitamos saber qué es la arquitectura de tierra? Porque un alto porcentaje de los cascos históricos de nuestras ciudades, de nuestros centros poblados, son de arquitectura de tierra. Son casas de tapia, de adobe, de bareque, y muchas veces ustedes no las identifican. Ustedes saben que es una columna de concreto, de estructura metálica, pero en general no identifican y distinguen lo que es la arquitectura de tierra, que hay, como vuelvo y repito, un alto porcentaje. Y en lo que se refiere a las edificaciones de valor patrimonial, de principios del siglo pasado, mediados del siglo pasado o incluso del siglo XIX son de tierra, que se mantienen hasta hoy. Entonces hay que poderlas identificar. En el caso de la iglesia La Candelaria y la iglesia El Carmen, es- estoy casi segura que es una arquitectura de tierra, que son muros de tapia de bastante gruesos y bien importantes. Entonces vamos a tratar aquí de hablar de esa arquitectura de tierra. Vamos aquí a ir pasando, a ver si ella pasa. Ajá. Este, mm, la arquitectura de tierra, que es aquella que se construye con tierra, es el tipo de construcción más utilizado a nivel mundial. Si nosotros sacáramos un porcentaje, pudiéramos decir que el 60% de las construcciones a nivel mundial están hechas de tierra, unas muy antiguas y otras recientes. ¿Por qué? Porque la tierra está allí, la tierra no la tengo que comprar. Tomo la tierra, la levanto y me cubro con ella, la mezclo con agua, con paja, con otros elementos y me edifico con ello. Entonces, muchos países en América Latina, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, países en África, países en el Medio Oriente,
países asiáticos construyen en tierra. Incluso en Europa hay construcciones muy antiguas que son de tierra y hay todo un movimiento de la recuperación de la tapia por ser la arquitectura de tierra, la tapia y el adobe, una de las construcciones más ecológicas, más sustentables que hay. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Bueno, como le digo, la tierra es el material de construcción más importante y abundante en la mayoría de las regiones del mundo. Cuando nosotros hablamos de arquitectura de tierra, nos referimos a los adobes, que son esos ladrillitos que son de tierra, pero de tierra cruda, que no está cocida, que ya voy a explicar. ¿Y por qué se llaman adobes? Y se habla del adobe en la Biblia, el adobe aparece en la Biblia. Y fíjense que la palabra adobes, ¿a qué se parece? Al adobo de cocina. Y se llama el adobe así porque es la mezcla de una serie de elementos. Está la tierra, está el agua, la paja que se le agrega para que haya porosidad y pase el aire, la bosta de vaca para que haya más coagulación y también para repeler los animales, la sangre de bestia o de animal que es coagulante para que esa tierra se pegue. Entonces, el hecho de agregar todo eso a esa preparación de la tierra para hacer un adobe, ¿verdad? Y que eso tiene que ver con adobar, con esa cuestión de cocinar, es porque por lo cual ese ladrillito se llama adobe. Su etimología, según Sebastián Caburrías, tal cosa, adobe es el ladrillo por cocer. Está en castellano antiguo. Díjose así, atento a que la tierra de que se hace se adoba, primero se sazona, lo cual en latín se llama temperantum, Y lo diferencia del ladrillo en que ultra ser grosero y mezclado con paja seca al sol no se cuece en un horno y así se llama comúnmente, es un ladrillo crudo. Antiguo, antiguo. Entonces señalo aquí que en la Biblia se habla de él, otras veces está definido como del árabe atod, ladrillo o cuerpo formado con tierra arcillosa, a veces mezclada con cal, paja, arena y estiércol o posta de vaca, de caballo o de cualquier otro animal. Ya en la Biblia conocemos la fabricación de adobes con mezclas de paja. En el Éxodo ya se habla de él. ¿Ok? Las técnicas de adobe son milenarias. Hablamos de hace 900 años, 9000 años. Podemos hablar de las construcciones de tierra. En Turquía, por ejemplo, además es muy interesante ver en Asiria, ¿verdad? O en Egipto. Por ejemplo, la Gran Muralla China que se ve desde el espacio está construida en su mayoría por tierra, tierra allí apisonada. Tenemos acá, por ejemplo, esta gran mezquita que es absolutamente de tierra, fíjense la escala humana, ¿verdad? Y entonces, cómo la altura de esta edificación en función de la escala humana. Es altísimo, es un edificio. O vemos otra mezquita en Irán, muy interesante. ¿Cómo estás, Santiago? Seas bienvenido. Me alegro que estés aquí. Por lo menos hay otro compañero más. Y vemos que también esta mezquita en Irán es de tierra, es de adobes, ¿verdad? Es la técnica de arquitectura de tierra. Igual vemos en México, en Centroamérica, en toda América Latina, que ya se construía con tierra antes de que vinieran los españoles, y a la llegada de los españoles se funden, se mezclan las dos técnicas, la técnica del bareque, la técnica del adobe con la técnica de la tapia, ¿verdad? Y se mezcla y forma un sincretismo de construcción.
En Francia, la técnica del tapial se llama tierra pisada. Vemos aquí estas hermosas haciendas, ¿verdad? En este caso de Brasil, haciendas cafetaleras, pero también vemos en Venezuela, en Mérida, por ejemplo, hay unas haciendas preciosas que pueden tener 200 años, que inicialmente eran haciendas de caña de azúcar, de cacao, y que después se convirtieron en haciendas cafetaleras cuyas paredes son de tapia. Lo podemos ver en el llano, lo podemos ver hacia el oriente del país o en los cascos históricos. Ok, acá les coloco esto porque todos estos links que están aquí son páginas web dedicadas al estudio de la arquitectura de tierra. Muchas de ellas en América Latina. Hay mucha preocupación por la arquitectura de tierra, por reforzar y mitigar los componentes negativos de la arquitectura de tierra y mejorar su estabilidad. Hay unos trabajos bellísimos en Colombia. ¿Por qué? Porque la arquitectura de tierra es muchísimo más económica, la tierra está allí, es absolutamente bioclimática y sustentable y hay que es mejorar su comportamiento ante la sismicidad o los problemas sísmicos y ella puede perfectamente resolver problemas de vivienda, problemas de infraestructura. Entonces acá le pongo una serie de links al respecto. ¿Ok? Ajá, entonces vamos a ver qué es la construcción de tierra. La construcción de tierra son todas aquellas formas de construcción en donde se emplea la tierra sin ningún tipo de cocción. Eso es bien importante. Se usa la tierra cruda, sin cocción, no hay un horno, porque una vez que yo uso la tierra o la mezclo con arcilla y la meto en un horno o en una pampa, ya no es arquitectura de tierra. Esta tierra no es procesada. Es una técnica de construcción que se ha usado desde los inicios de la arquitectura. Es milenaria y que se emplea en muchas partes del mundo. ¿Qué forma tenemos de construcciones de tierra? Tenemos la de adobe, que es el ladrillo, ¿verdad? La de tapia, que es el muro de tierra pisada. Hay otra que se llama técnica militar y el bareque o fajina de bareque. Hay muchas viviendas de bareque en las zonas rurales. Se hinca, se hace un entramado, ¿verdad? Y se llena de barro con el elemento que hay allí. En las zonas costeras es barro con conchas de coco o caracol. Y hay muchísimas edificaciones en las zonas rurales, o por ejemplo en la península de Paraguaná o en Adícora, por ejemplo, que son de bareque. ¿Cuáles son las ventajas? La técnica de barro a nivel constructivo posee varias ventajas. El material solo se requiere la energía solar para secar. No necesito el gasto de otra energía. Se moldea el barro, se prepara, se mete en su molde y se deja secar al sol. Es reciclable, por lo tanto es un material ecológico. Puede haber toda una construcción de tierra, ella se desbarata, se puede reutilizar, vuelvo a usar la tierra, a mezclarla con otros elementos, por lo que es totalmente reciclable. ¿Sí? Es totalmente un material ecológico. Las paredes generalmente son gruesas. Al ser paredes gruesas de 40, 50 centímetros, son absolutamente bioclimáticas y tamizan el calor. No dejan pasar ni el calor ni el frío. Yo los invito a ustedes en el casco histórico de Barinas, que hace mucho calor, pasar el umbral, el zaguán y entrar a esa casa para que ustedes vean que baja considerablemente la temperatura. ¿Por qué? Porque los muros son de tapa. Y muchos de ustedes que son de Maracay o de Puerto Ordaz traten de entrar a esas casas antiguas de tierra para que vean que se van a sentir mucho mejor, más aclimatizados, con mayor confort. La técnica constructiva básica tiene pequeñas variaciones de una región a otra. Por ejemplo, si estoy en las zonas costeras, pues voy a conseguir un tipo de tierra
un tipo de palos para armar, posiblemente voy a mezclar con conchas de coco y conchas del mar, caracoles. En cambio, si estoy en la zona andina, entonces tendré piedras y así irá variando. Asimismo, la técnica no exige mucha tecnificación. Hacer eso no requiere un obrero especializado, no requiere una técnica sofisticada, por lo que puede ser muy accesible y considerablemente económica. Ajá. Otra de las ventajas que ya dije es que la arquitectura de tierra se ajusta al clima e impide que se pase calor o frío, porque al tener esos muros tan gruesos, va a tamizar, va a regular la entrada del sol o la entrada del frío. Por lo tanto, va a ser una edificación totalmente bioclimática, confortable, en donde no voy a requerir ni aire acondicionado ni calefacción. El barro es reutilizable, el barro se presta para la autoconstrucción porque no necesito un personal especializado. El barro preserva la madera y otros materiales orgánicos, ¿ok? Y es una propuesta constructiva muy económica. Vamos a ver aquí que ya había explicado, entonces vamos a tener el adobe. Hay un adobe que no tiene ningún agregado, es tierra con paja, bosta de vaca, sangre, ¿verdad? Y otros elementos, y cal. Hay un adobe que es un poco estabilizado, ¿verdad? Que yo le agrego una parte de cemento, lo hago con una prensa, que es un adobe pretensado, que se hace con una maquinita y hay muchas construcciones y eso le da mayor estabilidad a ese adobe. A veces ese adobe tiene dos huequitos para irlos metiendo entre las cabillas, ¿ok? Entonces está el no estabilizado, el semi-estabilizado y el estabilizado. El bareque, que es un entramado, puede ser de caña brava, de carruzo o de cardones, los palos de cardones en el caso de Oriente del país, o de la madera que consiga, hago un doble entramado y lo lleno de tierra. Y las paredes de tierra pisada, los muros, digamos, tradicionales, y ahorita hay una serie de propuestas un poquito más sofisticadas, más tecnológicas, bellísimas para trabajar con tapia. Entonces aquí tenemos el adobe. El adobe debe cumplir con unas proporciones. Primero que es importante que el adobe yo lo pueda agarrar con la mano. Entonces el adobe no es muy grande. Generalmente tiene 25, ¿verdad? Es el largo. Por lo tanto, el ancho es la mitad, que es 12,50, y el alto es la cuarta parte, que puede ser 6. Entonces, tengo 25 de ancho, de largo, 12 de ancho y 6 de alto. Entonces, una medida, la mitad y un cuarto, porque tiene una proporción también para que se comporte bien estructuralmente y también para poderlo agarrar. Son moldeados a partir de una mezcla maleable de tierra, fibras vegetales, arena, grava de diferentes tamaños. ¿Por qué se le agrega paja o materia vegetal? Porque ella va a permitir que haya porosidad, unos huequitos por donde va a circular el aire y se va a comportar mejor. ¿Por qué le agrego cal? Para su durabilidad y su consistencia. ¿Por qué bosta de vaca? Porque va a permitir que la masa, esa preparación se pegue, forme una mejor mezcla, pero también va a repeler a los animales, igual que la sangre. Y luego los voy armando igualito, tengo que pegar esa pared con una plomada, voy frizando con una llana y voy pegando los bloques. Aquí vemos la plomada, ¿sí? Una vez seco el ladrillo, se utiliza, entonces hago mis ladrillos, perdone, mi mezcla, la revuelvo con una pala, ¿verdad? Dos obreros o la persona que sea, lleno unas moldes que hice de madera, mis cajitas, echo la tierra, desmoldo el molde y pongo a secar mis adobes.
un día, 2 días al sol. No debo evitar que se mojen porque el enemigo de la tierra es el agua. Hay que protegerlo. Y una vez que ellos están secos, que han pasado varios días, que no se desboronan, entonces armo las paredes. ¿Ok? Aquí tenemos, esto es en Mérida, una pared hecha de adobe. Puede tener cualquier cantidad de tiempo. ¿Cómo armo esa pared? Sobre un cimiento de piedra. La arquitectura de tierra siempre la tengo que proteger del agua. Por eso la levanto sobre un cimiento de piedra para que por el nivel freático, por capilaridad, nos la absorba. Y también para que la lluvia no le pegue de manera directa. Entonces, la arquitectura de tierra siempre voy a tener corredores y aleros y la coloco sobre un cimiento de tierra. La debiera proteger, preparo una argamasa con la misma tierra y otros añadidos y la friso. La tierra no es muy amiga del cemento. La gente insiste en frizar las paredes de tierra con cemento y no hay adherencia, no se pega. A veces forran los paredes de adobes o de tapia con malla de gallinero para que el cemento se pueda pegar. Pero ¿qué pasa? Que la malla de gallinero se puede oxidar. Entonces, lo mejor es hacer una argamasa de la misma tierra con una dosificación que se adhiera y queda un friso realmente muy prolijo, muy acabado. ¿Ok? Aquí tenemos el que les mostré antes, un adobe sin estabilizar, muy rústico, por llamarlo de una manera. Este que está aquí es un adobe estabilizado, que se hizo con una prensa. Entonces tiene 9 partes de tierra, por ejemplo, y una parte de cemento. Lo vemos acá, es una edificación un poquito más prolija sobre un muro, un cimiento de piedra. Las fundaciones de general de la arquitectura de tierra son fundaciones corridas, no tenemos columnas y zapatas. ¿Por qué? Porque en la arquitectura de tierra la estructura es el mismo muro que funciona como un muro de carga, un muro portante. Por eso su espesor. Aunque en este caso puedo combinar los muros de adobe pretensado con algunos machones. Puedo hacer algunas combinaciones allí. Aquí volvemos a ver, imagínate, estos son unos edificios en África muy antiguos. Mírense todos los pisos que tiene, hechos totalmente de tierra. El bareque, muy propio en Latinoamérica, muy usado por las comunidades aborígenes y que se utiliza actualmente. Podemos ver el chabón o la churuata, sobre todo en las churuatas, la utilización del bareque, o en muchas otras edificaciones a lo largo de América Latina, es ese entramado, ¿verdad? Bien sea de madera, de caña brava o de carruzo o de cardón, por ejemplo. Acuérdense que el cardón es un cactus. Cuando lo seco sale como, se convierte en una madera muy gruesa con la que hacen las mecedoras, la silla hacia el falcón. Y eso lo utilizan también para hacer el entramado y poder rellenar de tierra y hacer las paredes de bareque. El principio de bareque constituye una tecnología constructiva constituido por un entramado de caña sobre el cual se extiende manualmente una gruesa capa de barro. La vivienda así elaborada se apoya generalmente en el uso complementario de horcones, claro, porque tengo que poner unos horcones, como decir, unas columnas, pero de mayor dimensión, sobre los que pongo los entramados, y ellos van hincados en el suelo. Puedo más sofisticado hacer una losita corrida. De horcones y de techo de palma entretejida para brindar un refugio ambiental y climático, ¿verdad? Anteriormente a las clases más desposeídas, pero ha habido una sofisticación del bareque y el bareque ahora lo usas en muchas combinaciones y puedes hacer unas paredes que nadie se da cuenta que son de bareque. Aquí tenemos esta belleza que es en Falcón. Aquí está
los cardones, que son los horcones, ¿verdad? Está el entramado también de los horcones y la tierra. Acá la primera parte de la casa tiene este techo de dos aguas, pero el resto de la casa tiene algo que todavía vemos que se llama techo de torta, en que el techo también es de tierra. ¿Por qué es de tierra en Falcón? Porque llueve muy poco y no está expuesto al agua, entonces lo puedo hacer. Pero podemos ver también en la región andina muchas paredes de bareque, están las paredes de adobe exteriores e internamente se dividían los espacios con paredes de bareque. O el segundo piso de una casa de tapia era de bareque para que no pesara, ¿ok? Porque una pared de dos pisos de tapia era más complicada elaborarla. ¿Ok? Vemos aquí otra, esto es en Mérida, entonces vemos acá estos machones, fíjense que son como unas columnas para poder, y el entramado y encima el bareque. Y bueno, es una casita de un techo a cuatro aguas, muy interesante. Y vemos también cómo estos triángulos, ¿verdad? Esta parte del techo, pues me va a ser muy difícil llenarla de adobes o de tapia. ¿Con qué lo relleno? Con bareque. Acá vemos en Mérida, esto es una zona alta, más alta, vía Las Piedras en Santo Domingo, es una casa totalmente hecha de adobes. Lamentablemente, una época que le dio a la gente por comprar las tejas viejas, las tejas musleras, musleras porque se hacían en el muslo, y la gente por la necesidad quitaba sus tejas para venderlas, ¿ok? Y entonces sustituyó esos techos bellísimos rojos por techos de zinc. Esto que está acá también lo vemos mucho en la zona andina, que es un establo, un espacio para los animales, hecho, fíjense que está el cimiento de piedra, porque siempre lo tengo que levantar, no solamente para compensar la diferencia de pendiente, sino para protegerme del agua. Y es un ranchito hecho con baré. Este es otro en Mérida, en Santo Domingo. Esta foto es bastante vieja. Y a pesar de que el clima es muy fuerte, es muy frío en Santo Domingo, vemos el cimiento de piedra, los horcones, vemos el entramado, ¿verdad? En este caso de carruzo, caña brava, y vemos la casita de bareque con sus techos a cuatro aguas y una ventanita pequeñita para que no entrara el frío. Luego, lamentablemente, fue sustituida por la vivienda rural, que era una iniciativa muy interesante, pero que esta vivienda no se ajustaba a las condiciones climáticas. Se hicieron mucho en el páramo, pero la gente las dejó para guardar la cosecha. Ok, luego tenemos el tapial, que es tierra apisonada. Se hace este cajón y se va apisonando la tierra. El cajón tiene 60 centímetros, suficientemente ancho para que este obrero, este señor, se monte allí y apisone. ¿Ok? Generalmente las casas o las edificaciones de tapa tienen un piso, sin embargo son muy altas, pueden tener un nivel de unos 4 metros la pared, más la cumbrera puede llegar casi a 6, 7 metros. ¿Por qué, vuelvo y repito, estoy explicando la arquitectura de tierra? Porque la mayoría de edificaciones de nuestros centros urbanos, de los cascos históricos, es de tapia. Y un alto porcentaje de edificaciones que podemos considerar de valor patrimonial son de tierra. Necesitamos identificarlas, saber cómo están construidas, cuál es su tecnología, cómo funcionan para poder intervenirlas, restaurarlas, reparar, conservar y por lo tanto proteger el patrimonio y sobre todo no hacer falsos históricos y más que falsos históricos, no hacer intervenciones que no van a durar y que por el contrario van a dañar a la edificación. Acá tenemos, por ejemplo, esta también es en Mérida, fíjense, está el cimiento de piedra, está el tapial, ¿verdad? Aquí ya se armó esta tapia, ven que son como grandes
bloques, ¿verdad? Entonces está armado, se va sujetando. Fíjense que el tapial se sujeta con unos palos que atraviesan el muro y aquí está el señor con su tobo lleno de tierra para tapiar. Se la pasa el señor y el señor con un pisón va llenando ese tapial. Hay tapias que uno ve ahí incluso desprotegidas, sin teja, que pueden tener 200 años y son realmente muy, pero muy nobles. ¿Ok? Aquí vemos los distintos tapiales. Fíjate, este es el tapial en una pared recta. Aquí, como sería el tapial, digamos, en un cruce. ¿Ok? Ajá. Ujú. Y vemos los distintos tapiales para armar esas construcciones. Esta es una foto en el páramo, el cimiento de piedra, la tapia, lamentablemente cubierta con esas láminas de zinc porque sacaron las tejas. Y aquí vemos como alguien intentó frisarla con cemento, pero el cemento no adhiere y bueno, es una intención. Estas son unas casas preciosas del páramo merideño que son testimonio y son patrimonio, ¿verdad? Una casa esta puede tener 150 años y por lo tanto son unas casas que pueden ser estudiadas, levantadas, diagnosticadas y consideradas un importante patrimonio construido de gran valor, ¿verdad? De la zona andina. Los techos, la distribución interna y toda la materialidad. Aquí es, por ejemplo, los adobes, las distintas formaletas o moldes para hacer los adobes. Ajá, tenemos aquí cómo se comporta esa casa del páramo. Fíjense que el techo tiene una inclinación y luego cambia para darle una dirección al agua y también para darle una dirección al viento para protegerme de él o para atraerlo a él. Esto es una imagen típica en el caso de las casas merideñas o del resto del país. Fíjense que aquí está el alero. ¿Por qué? Porque necesito proteger las paredes de la incidencia directa del agua. Y ese alero va sobre unos pares o canes y tienen aquí en la esquina algo que se llama gotero para que cuando el agua tiende a devolverse no siga y dañe el muro o la estructura del techo, sino que caiga, se llama gotero. Aquí vemos un corte, vamos a ver el cimiento de piedra, la tapia y la estructura del techo. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente, pues sería importante, creo que voy a tomar muy en cuenta al momento de evaluar la participación en las clases. También estipular que la gente vea las clases, quien la vio ahorita o la vio después. Bueno, saludos, que estén bien. Cualquier cosa pueden preguntar o escribir.